Bueno, pues sin más preámbulos, vamos de una vez a la escritura, 2 Corintios capítulo 5, versículos 17 y 19. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo eso proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. El domingo pasado leímos este mismo texto y hicimos una pregunta, y es: ¿te gustaría empezar de cero? ¿Hacer un borrón y cuenta nueva en tu vida y volver a comenzar? La mayoría de ustedes dijeron que no, que con todas las subidas y bajadas, caídas y levantadas, se quedaban con la vida que han vivido y que no simplemente aceptan todo hasta ahora y que no harían algo así. Pues bien, tengo una pregunta nuevamente esta mañana, y es: ¿alguna vez te reconciliaste con alguien a quien amabas o aún amas luego de haber estado disgustados o de haber tenido un problema? ¿Te ha pasado? ¿Cómo te sientes? Si has tenido esta experiencia, seguramente coincides conmigo en que esto de la reconciliación es algo muy bueno, es algo que nos hace bien. Siempre es bueno quitarnos esas cargas de encima. Admito que el proceso de reconciliación no es algo fácil, que es un poco difícil, pero el resultado final siempre es bueno cada vez que hablamos de reconciliarnos con la otra parte. Este es uno de los temas preferidos de los buenos o de los verdaderos amantes. Siempre escuché, cuando estaba soltero, a las parejas decir que lo mejor de las discusiones era la reconciliación. Ahora estoy felizmente casado y no puedo decir si eso es verdad, porque es que nunca peleamos con mi esposa. Ah, sí, ya sé lo que estás pensando. Y claro que estoy mintiendo, tenemos momentos de discusiones. Eso es apenas normal. Es normal que uno discute, incluso a menudo mucho más con las personas con las que más pasa tiempo. Eso es algo natural. Entonces, en tiempos de cuarentena, creo que esa palabra nos hace bien si nosotros la tomamos en serio. Seguramente las discusiones en casa se han elevado un poco, tal vez, ojalá no. Pero qué bueno que estamos hablando de reconciliación. Si realmente amas a alguien, y no es algo que podemos prometer con firma en piedra, si realmente amamos a alguien, no podemos prometer que nunca vamos a causarle una molestia. Quisiéramos que eso no pasara, pero en todo caso es una promesa falsa, tal vez. Claro que en algún momento, por más que amemos a alguien, seguramente vamos a hacer algo que puede indisponer, que puede molestar o que incluso puede dañar a la otra persona. Esa es una realidad. Pero en todo caso, qué bueno que el verdadero amor tiene también que ver con esto de la reconciliación. Qué bueno que podemos pensar en la reconciliación, en esa opción. Por eso el amor nunca se acaba. No porque no haya un que otro problema, sino porque existe la posibilidad de reconciliarse. Esa palabra que parece mágica. ¿Te equivocaste? Qué bueno que existe la reconciliación. Y claro, no debemos tomar esto como deporte. No podemos ir por ahí dañando, lastimando personas y luego apelar a la reconciliación. Pero qué bueno, insisto, que nos podemos reconciliar cada vez que hemos lastimado o hecho daño a una persona. Entonces, el apóstol Pablo nos dice en el versículo 18 de 2 Corintios 5, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Notan ustedes la palabra mágica? Reconciliación. Hablemos de eso un poco esta mañana. Pero ¿cómo es ese proceso? Hablamos del proceso de reconciliación. Digo, cuando fallamos a nuestro amigo, nuestro hermano, nuestro cónyuge, decimos perdón y ya.
disculpa? ¿De repente todo está bien porque simplemente pedimos disculpas? O sea, ¿basta simplemente con decir, disculpa, me equivoqué? Ojalá pasara así, pero usted y yo necesitamos algo más. Si alguien nos ha causado algún enfado, merecemos algo más que una disculpa. ¿Qué tal si lo vemos como alguien que golpea nuestro carro cuando está tratando de parquear? ¿Qué tal si estamos ahí justo en nuestro carro, estamos a punto de bajar y entonces llega el vecino y empieza a tratar de parquearse también? Y en ese maniobrar simplemente le pega a nuestro carro. Y claro, daña la pintura, daña un espejo, en fin. Y nosotros estamos ahí presenciando todo. Pero el vecino simplemente termina de parquear, ve, mira nuestro carro y dice, wow, eso fue fuerte. Qué pena, me disculpa. Y sale y se va. ¿Tú estarías satisfecho con eso? Seguro, estoy completamente seguro que no, que tú esperas algo más que una disculpa. Entonces, para que haya reconciliación, nosotros necesitamos saber y entender que algo estuvo mal. Necesitamos hacer un estudio profundo de lo que molestó al otro, de lo que dañó al otro. Es así como las cosas funcionan en una relación que es sana. Nos disgustamos, nos molestamos, nos alejamos quizá por un poco de tiempo y luego, ¿qué viene? Y ese es el punto importante aquí. Lo primero que debe pasar es que reconocemos dónde estuvo el error. Eso es importante a la hora de pedir perdón o a la hora de querer reconciliar con alguien. Necesitamos primeramente saber dónde estuvo el error. Pero, ¿cómo sabemos que hubo un error o que fue un error si es que no existe otra parte que se siente o se duele por mis acciones? Entonces, punto número 1, necesitamos reconocer dónde estuvo el error. Pero, ¿cómo sabemos que fue un error si es que no existe otra parte que se siente o se duele por mis acciones? Ahí viene el punto número 2. Necesitamos conocer los sentimientos y las expectativas de la otra parte. ¿Qué está pensando la otra persona? ¿Qué está sintiendo la otra persona? Y luego, punto número 3, viene tal vez la parte más complicada, pero la parte más importante. Necesitamos conciliar el sentimiento de la otra parte con mi acción. Es decir, necesito ver mis acciones comparadas con las expectativas de la otra persona. Es decir, aquello que dio lugar al enojo o al disgusto. Seamos honestos. Con todo lo difícil que resulta pedir perdón, lo más difícil es sentirnos perdonados o perdonar completamente. Y esto pasa porque simplemente nos cuesta ir a fondo, ir a lo profundo cada vez que necesitamos reconciliarnos con alguien. Entonces, por eso, en realidad, muchas personas no logran experimentar el perdón de manera real, porque pedimos perdón, pero no dejamos claro o no entendemos en realidad por qué. Es difícil eso de confesar, pero sin confesión no hay reconciliación. Entonces, el término que la Biblia usa para confesar es una palabra en griego que realmente se lee como homologein u homología. Homologeos dicen algunos. Y no es el equivalente a una disculpa. Eso no es el equivalente a una disculpa. En el griego es un verbo que se traduce como decir la misma cosa. Eso es muy, muy importante. Nosotros diríamos, es importante que estemos en la misma página. Pero para que eso ocurra, necesitamos colocar todo lo que nosotros hemos hecho y luego colocar todo lo que se debería hacer. Es así como funcionan las cosas.
Confesar es decir la misma cosa. Entonces, claro que aquí empezamos a hablar de los detalles y los detalles importan, los detalles son importantes. Yo recuerdo que cuando mi padre me corregía por llevarle la contraria, obviamente, pues me hacía un par de preguntas antes de la corrección. La primera pregunta es, ¿qué hizo? ¿Qué hiciste? Esa era la primera pregunta. Así que yo tenía que decirle lo que había hecho, cuáles fueron mis acciones, con pelos y señales. Y la pregunta número 2 era, ¿fue eso lo que le pedí que hicieras? Obviamente, esas dos cosas no coincidían, nunca coincidían. Lo que él esperaba que yo hiciera no coincidía con mis acciones finales. Entonces no se podían homologar, porque una cosa era contraria a la otra. A propósito, los que han tenido la oportunidad de ir a una universidad y luego querer cambiarse a otra, entienden perfectamente este proceso o este término de homologar. ¿Por qué? Porque cuando llegan a la nueva universidad le van a preguntar, mira, ¿cuáles fueron las materias que ustedes vieron? Y en todo caso, si esas materias son las mismas que se enseñan luego en la otra universidad, entonces pues no tienes necesidad de repetir. Pero si son diferentes, luego tú tienes que repetir. ¿Por qué? Porque no se está hablando de la misma cosa. Entonces, espiritualmente hablando, cuando nosotros hablamos de reconciliarnos con Dios, que es lo que el apóstol Pablo dice que Dios hizo a través del sacrificio de Jesús. Entonces, espiritualmente, usted y yo debemos saber si lo que Dios dice acerca de nosotros es lo mismo que nosotros decimos, pensamos y creemos acerca de nosotros. Eso es interesante. ¿Qué tiene que pasar para que haya una reconciliación con Dios, que es el tema de esta mañana? Usted y yo necesitamos saber si lo que Dios dice acerca de nosotros es lo mismo que nosotros decimos, pensamos y creemos acerca de nosotros. Eso es interesante. Decimos que es bueno reconciliar. Quizá todos coincidimos en eso esta mañana, por lo menos la mayoría. Qué bueno que podemos reconciliarnos. Así que tengo una pregunta más. Cuando has fallado, ¿eres tú el que buscas o eres tú al que buscan? ¿Cómo te sientes más cómodo, más cómoda? ¿Buscando a esa persona para enmendar el error o que esa persona te busque para poder llegar a una reconciliación? ¿Saben? Ese es un punto difícil. Tomar la iniciativa es un punto difícil, es un paso difícil. A veces ni siquiera depende si tenemos el ánimo o el deseo de reconciliar. A veces simplemente no sabemos cómo abordar el tema. Siempre estamos pensando en si la otra persona tiene la disposición o no de reconciliar, si tiene el mismo anhelo que nosotros sentimos y si tiene la misma carga que nosotros sentimos por reconciliar. Incluso a veces pensamos si será para bien hablar las cosas, o quizá las cosas van a ser más complicadas después de que intentamos tener un acercamiento con la otra parte. O sea, son sentimientos que a veces nos llevan a decir, mejor dejemos las cosas así. Pero dejar las cosas así no significa que todo está bien. Dejar las cosas así es continuar llevando una carga que cada vez se va a hacer más y más pesada. Entonces, si eres un conciliador, si eres un pacificador por naturaleza, sabes que no todos tienen la misma capacidad que tú. Eso de reconciliar no es un asunto fácil. Aunque sabemos los beneficios, también sabemos que no es algo que se nos facilita. Entonces, continuemos hablándolo espiritualmente. No importa, y eso es delante de Dios. Si tú quieres reconciliarte con Dios, ten en cuenta esto. No importa lo que hayas hecho, hablando delante de Dios, hablando de
la necesidad de reconciliarnos con Dios. No importa lo que hayas hecho, Dios ya tomó la iniciativa. No tienes que preocuparte si Él va a estar receptivo o no. No tienes que preocuparte si Él te va a escuchar o te va a rechazar. Si Él tomó la iniciativa, como dice el apóstol Pablo, luego Él está dispuesto a escucharte para que pueda haber una reconciliación entre tú y Dios. Versículo 18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Todo proviene de Dios. Todo es todo. Él proveyó el escenario para la reconciliación con cada ser humano, con usted y conmigo. Entonces, la pregunta es, ¿tú te has reconciliado con Dios? ¿Tú te has reconciliado con Dios? Si la respuesta es no, entonces, ¿sabes lo que Dios dice acerca de ti? Quiero darte un par de versículos que te van a ayudar a entender la forma en que Dios te ve y cómo Dios piensa acerca de ti. Romanos capítulo 3, versículos 10 al 13, dice, así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que no entienda, nadie que busque a Dios. No hay nadie que busque a Dios, luego Dios toma la iniciativa de buscar al hombre. Versículo 12, todos se han descarriado, todos se han desviado y a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay solo uno, y eso te incluye a ti. Un poco más adelante, capítulo 3 de Romanos, versículo 23, pues todos han pecado, todos han pecado. No hay un solo hombre que escape a esta realidad. Tú has pecado, yo he pecado, todos los hombres hemos pecado alguna vez. Entonces, con esto en mente, te hago nuevamente una pregunta. ¿Es así como te sientes? ¿Es así como te ves a ti mismo? ¿Lo que piensas acerca de ti es lo mismo que Dios dice de ti? Si estás de acuerdo en lo que Dios dice respecto a ti, necesitas considerar entonces la reconciliación. Debe haber una reconciliación entre tú y Dios. Voy a darte un texto más. Está en 1 Corintios capítulo 15, versículos 21 y 22. Dice, de hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, es decir, así como en Adán, por el pecado de Adán, luego todos los hombres somos pecadores porque heredamos su pecado, también en Cristo todos volverán a vivir. También en Cristo todos tenemos la oportunidad de ser perdonados y luego experimentar una reconciliación con nuestro Creador, con Dios, con nuestro Padre Celestial. A veces cuando leo este texto pienso, ¿por qué es tan difícil admitir que estamos mal delante de Dios? Conozco el caso de personas que no conocen a Dios o simplemente no es importante esa parte espiritual en sus vidas, especialmente cuando hablamos del Dios de la Biblia. Y sin embargo, son personas que llevan buenas relaciones con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con sus amigos, con sus vecinos, porque entienden que deben estar bien y entienden esto de las afectaciones y la importancia de reconciliar en cada caso. Pero a veces es tan difícil aplicar esto mismo entre Dios y el hombre. Debe ser porque no hemos entendido esto del pecado, esto que nuestro pecado ofende a Dios. ¿Saben? Les mencioné el domingo pasado que algunas de las cosas que han llegado a mi vida y que me gustaría haber cambiado vinieron como consecuencia de lo que otros hicieron. Y ¿saben? Una de esas cosas es el pecado. Yo, antes de que pecara, incluso antes de que conociera lo que es bueno y lo que es malo, por mi condición como humano, soy pecador, porque nací fuera del Edén.
y porque el pecado de Adán también me afectó a mí. Y Dios me lo hizo entender. ¿Y saben una cosa? Podría objetar que es injusto. ¿Cómo es que el pecado de Adán llegó hasta mi vida? Así que podría objetar que es injusto. Pero ¿saben una cosa? Cuando Jesús murió en mi lugar, yo no dije, voy a rechazar su oferta de perdón porque siento que es injusto. Yo quizá no merecía cargar con las consecuencias del pecado de Adán. Y tú tampoco. Esa es una forma lógica, humana. Pero ¿saben? Cristo tampoco merecía morir en mi lugar ni en tu lugar. Pero aún así, Él lo hizo. Y la Escritura nos dice que Jesús murió en nuestro lugar sin presentar ninguna renuencia ni ninguna objeción a Dios el Padre. Entonces, no podemos hablar de justicia o injusticia aquí. Porque si es injusto que nosotros carguemos con el pecado de Adán, luego es injusto también que Jesús muriera en nuestro lugar. Entonces, este no es un argumento válido. Luego, yo y cualquier otro ser humano queda sin excusa delante de Dios. Pudiéramos en todo caso quejarnos, rechazar nuestro pecado y así nuestra necesidad de reconciliarnos con Dios y soportar su justicia. O, escuchen esto, o reconocer nuestra condición y aceptar su abrazo y su perdón. ¿Qué prefieres? A esto se refiere el apóstol Pablo cuando aclara que todo esto proviene de Dios, que Él nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo, que Él hizo todo, porque nosotros ni siquiera le estábamos buscando. Así que si tú no tienes a Cristo en tu corazón, si no le has pedido perdón a Dios por tus pecados, no has tenido ese momento para reconciliarte con Él, qué bueno que estás escuchando esta charla esta mañana, esta pequeña charla esta mañana. Si estás de acuerdo con Dios, ahora mismo tú puedes reconciliarte con Él. ¿Recuerdan que la semana pasada algunos dijimos que estábamos bien? ¿Ok? Estamos bien porque Cristo hizo un borrón y cuenta nueva. Estamos bien porque en Cristo somos nuevas criaturas. Cuando aceptamos a Cristo, cuando aceptamos reconciliarnos con Dios, esas personas y yo comenzamos una nueva historia con Jesús. Jesús tomó todos los pecados que habíamos cometido, incluyendo el más importante, el pecado que heredamos de Adán, y lo dejó en el pasado, para que Cristo pasado es pasado. Y hubo una reconciliación. Recuerdan que leímos el versículo 17 que dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, si las cosas viejas pasaron. ¿Qué pasó? Todos esos pecados que te hacían, que te separaban de Dios, pasaron, quedaron en el olvido. Entonces, por eso es que no cambiamos muchas cosas, porque muchas de ellas ya quedaron en el pasado. Jesús lo hizo. Lo triste es que aún muchas personas están encerradas en ese gran problema, en ese gran dilema. Incluso muchas personas dicen, ¿cómo puedo reconciliarme con alguien a quien no he lastimado? Y eso tiene sentido. Pero lo que dice la Biblia es que todos hemos pecado. Algunas personas dicen, ¿cómo es que debo pedir perdón a alguien que no he herido? La Biblia dice que nuestro pecado ofende a Dios y todos somos pecadores. ¿Cómo es que Dios me perdona? ¿Por qué? ¿De qué? Pues yo espero que esta mañana eso ya ha quedado claro. Tú y yo hemos pecado, por ende necesitamos una reconciliación con nuestro Creador. A este punto, espero que tú ya entendiste que si Dios habla de reconciliación, eso te incluye a ti también. Y deseo de todo corazón esta mañana que hoy empiezas una vida nueva, que este día tú y Dios pueden reconciliarse a través de Jesús.
a través de lo que Él hizo por ti en la cruz. ¿Te gustaría dar ese paso esta mañana? ¿Te gustaría reconciliarte con Dios? ¿Por qué tienes que esperar más? ¿Por qué tienes que seguir llevando esta carga en vez de pedir perdón? Si tú has experimentado el perdón de un amigo, de un ser amado, querido, de un familiar, después de haber tenido una discusión, sabes que es una carga que pesa bastante. Cuanto más el pecado que hemos cometido pesa y nos daña. ¿Por qué no confesar esta mañana? ¿Por qué no entender? ¿Por qué no abrazar eso de que hemos ofendido a Dios con nuestras vidas, con nuestras faltas? ¿Por qué no pensar en lo que Él dice acerca de nosotros? Pero ¿por qué no meditar en lo que Él quiere hacer en nosotros y a través de nosotros? Él quiere hacer un borrón y cuenta nueva. Quiere dejar atrás nuestros pecados, tus pecados. Si es que tú confiesas y si es que tú quieres reconciliarte con Él. Yo espero que sí. Tomemos un momento para orar. Padre, gracias porque tú tomaste la iniciativa. Padre, yo no sabría cómo hacerlo. Tal vez ni siquiera hubiese entendido la necesidad de reconciliarme contigo. Pero tú lo hiciste. Y Rey, tú lo hiciste porque entiendes tal vez eso mismo. Que si se tratara de nosotros, tal vez nunca lo haríamos. Tal vez nunca te buscaríamos para buscar una reconciliación. Pero qué bueno que tú tomaste la iniciativa e hiciste todo para que nosotros pudiéramos tener ese momento en el que nos acercamos a ti, confesamos, pedimos perdón. Entendemos que lo que tú esperas de nosotros no es necesariamente lo que hemos hecho y hemos fallado. Así que yo te doy muchas gracias porque tú lo hiciste todo y me hiciste entender que era pecador y que te necesitaba. Y yo te ruego, Señor, que si hay alguien esta mañana que nos escucha, que no ha hecho las paces contigo, que no ha tomado este momento, ese momento importante en la vida en la que nos reconciliamos, yo te ruego, Señor, que hoy sea ese día, que tú inquietes cada corazón y que hoy alguna persona pueda experimentar tu perdón, hacer un borrón y cuenta nueva respecto a sus pecados y empezar de nuevo contigo. Y Rey, si hay personas que han cometido pecados, si hay faltas en nuestro corazón frente a ti, yo te ruego, Señor, que nosotros podamos llegar delante de ti, confesar y estar a paz, estar a cuentas contigo. Muchas gracias, Padre, por la palabra de esta mañana, por hablar a nuestro corazón. En el nombre de tu Hijo. Amén. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Tenemos algo más para ti.